MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya. Buenos días, Arturo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Encantado. Pues mira, yo creo que tiene razón, no la ocultan, pero tampoco tienen la información adecuada. Ya. Hay que recordar que todos los casos que se han detectado aquí en México no fue porque la autoridad los haya detectado, sino que fue iniciativa de los pacientes, de las personas enfermas, que fueron a los hospitales a hacerse la prueba. Es decir, como lo dijimos ayer, esta etapa de contención ya no existió en nuestro país. Ayer el doctor Gatell decía que se iban a empezar a revisar los aviones provenientes de los países con brotes importantes como Italia y China, pero esto ya no tiene ningún sentido, ya ahorita ya no tiene razón de ser. Ahora lo que se tiene que hacer es hacer un seguimiento pormenorizado para tener la evolución de la epidemia o de la pandemia. Aquí en México dice el doctor que probablemente va a haber brotes comunitarios, va a haber contaminación comunitaria. Esto ya ocurrió. Lo que está esperando el gobierno es que lleguen estos brotes originados aquí a los hospitales. ¿Por qué? Porque no se están haciendo pruebas en grupos de riesgo, no se están haciendo pruebas en las clínicas y en los hospitales. Hace rato mencionaba en la mañanera que hay 9,000 test o kits de diagnóstico disponibles en nuestro país, pero en realidad solo han realizado 300 pruebas. Y esas 300 pruebas los han realizado con las personas que han tenido contactos con los pacientes que han llegado a los hospitales. Es decir, no se está haciendo un registro en zonas del país, en los estados donde ya hay brotes del coronavirus, y por lo tanto esto tiene una implicación muy importante. Lo que está haciendo Corea, estas 10,000 pruebas, en realidad ya son 15,000 pruebas diarias, es para tratar de ver las medidas que tienen que tomar en cada una de las regiones, en cada una de las ciudades coreanas, y esto solo se puede hacer aplicando test. ¿Por qué sabemos que la esposa de Justin Trudeau tiene coronavirus o que Bolsonaro se acaba de decir que también es positivo al coronavirus? Porque se están haciendo pruebas y eso le permite a las autoridades tomar decisiones, es decir, es información basada en evidencia científica. Si aquí no se han tomado es porque a lo mejor no se está ocultando, pero tampoco se cuenta con la información adecuada. Y eso es lo realmente grave. Corea es el país que ha contenido mejor el brote de COVID-19 gracias a estas pruebas que se realizan día con día. Italia no lo hizo en su momento. Ahorita se están tomando medidas draconianas. Realmente es increíble lo que está haciendo, como lo anunció también Trump. Medidas muchas veces basadas con el miedo que no se tomaron en su momento. Yo creo que es importante aclararle a la población, esta no es una enfermedad tan mortífera. Es decir, el hecho de que la gente se vea infectada por coronavirus no significa ya el signo de muerte, no. En muchos casos, en el 80% de los casos, es una enfermedad leve, con efectos leves. En el 20% de los casos es grave y crítica, sobre todo en grupos de edad de más de 60 años, en los que entra nuestro presidente. Nuestro presidente ya debe tomar medidas de contención social, es decir, de aislamiento social, ya no permitir tantos abrazos, tantos besos, aislarse, que se vean las barbas de Brasil o de Canadá, porque esto puede ocurrir, y él es justamente una persona de riesgo porque es hipertenso, y esas son las personas que ya tienen enfermedades preexistentes como hipertensión, como diabetes, enfermedades cardiovasculares, que son las que pueden tener más riesgo ante COVID. Es difícil encontrar el equilibrio, Luis, entre la alarma o la alerta y la paranoia, pero además la inacción que ha tenido hasta ahora el gobierno. De nada sirven conferencias diarias si no se toman acciones concretas. No sirven mejor pruebas diarias, ¿no? Muchas pruebas diarias. Sí, mejor pruebas diarias y no conferencias. Ahora dicen que en 15 días se va a presentar ya los brotes comunitarios. En realidad, creo que ya están.
simplemente no los han detectado, están esperando a que lleguen a los hospitales, pero cuando lleguen va a ocurrir lo de Italia y lo de España, van a llegar un montón de casos, ¿no? En una sola semana en Italia y en España se creció más de 500% el número de casos. Y eso es el riesgo que puede ocurrir aquí en nuestro país. Esperemos que no, pero la verdad es que no vemos mucha acción gubernamental. Arturo, rápidamente, porque te preguntan muchas cosas en redes, nos dicen qué opinión te merece el asunto de que no están suspendiendo eventos, el tema de las escuelas, el TEC de Monterrey ya suspende, parece que también se van a juntar otras universidades privadas, la UNAM ya también anuncia que es factible que empiecen a suspender. ¿Qué opinión te merece eso? Dice el gobierno que no es necesario. ¿Tú qué opinas? No, yo creo que ya es necesario. Es decir, no hay que esperar a que detecten, ¿no? Detectar. Este es el asunto. Ellos no lo han detectado, pero eso no quiere decir que no hayan ocurrido los brotes comunitarios. Si ya hay casos en México, ya hay brotes comunitarios. Hay una medida muy importante, Luis, que les ha permitido a los coreanos tomar con estos test, es el aislamiento. Aquellas personas que son positivas, se les aísla, pero no en su casa, porque de acuerdo a la experiencia china, los mayores brotes ocurren justamente en los hogares. Lo que hacen las autoridades de Singapur, de Corea y de China fue aislarlos en hospitales. ¿Por qué? Porque si no van a diseminar el virus entre sus familiares y de ahí, de esos familiares a otros familiares. Entonces, si no se hacen estas pruebas, no se va a contender. Y ahorita es el momento para empezar a tomar decisiones y empezar a suspender estos eventos masivos. La UNAM, el TEC lo están haciendo. Yo creo que una de las medidas que podemos hacer los mexicanos, además de lavarnos las manos, es no acudir a las aglomeraciones. Ahorita, en este momento, con la crisis del metro, es para que se empezaran a tomar las medidas de limpieza. El metro de la Ciudad de México es el más sucio del mundo. Ahora se tiene que limpiar no solamente el metro, todos los transportes públicos, todo el transporte público, para evitar que se estacionen ahí los virus y se diseminen. Ese tipo de medidas que se pueden ir tomando desde ahora, poco a poco, hay que emprenderlas. Y si el gobierno no toma la decisión, los ciudadanos sí lo podemos empezar a hacer, y las instituciones, claro, y las empresas. Ya hay empresas en México que han enviado a sus trabajadores una serie de recomendaciones muy precisas y muy exactas. Algunos que están haciendo home office, Arturo, de plano. Exacto, exacto. Yo creo que esto se tiene que replicar, adelantarnos al gobierno, porque el gobierno se va a esperar 15 días o un mes. Hay que hacerlo nosotros ya, en la medida de nuestras posibilidades. Arturo Barba, te seguimos en tus redes, ¿cuáles son? @Abanaf, y por supuesto hoy en Su Tinta y en MBS. Y en unos días más también en la televisión china, que de hecho te van a entrevistar. Sí, así es. Mira qué interesante, el seguimiento que está dando los medios internacionales. Ya veremos ahí pues la entrevista y lo que le dices a la prensa en China. Gracias, Arturo, te mando un abrazo. Oye, Luis, solo una dime. aclaración. Todas las opiniones que he dado desde hace 2 meses que hemos abordado el tema del coronavirus en nuestro espacio, todas están basadas en información científica, es basada en evidencia científica, no son solo opiniones, Luis. No, de hecho, datos publicados en revistas especializadas. Sí, son datos, son números, son científicos que están dando pues esta información, es información pública además, como tiene que ser pues la información científica, y no eres un golpeador de la 4T, porque ya vi también cómo te está yendo de pronto ahí en redes, ¿no? Así es. Bueno, eso esperarse, no importa. Bueno. Gracias, Arturo. Te mando un abrazote. Igualmente, Luis. Nos vemos.